Vamos a continuar ahora con la maestra Heidi Margarita Rico Fontano. Es doctorante en Administración por la Universidad Simón Bolívar, magíster en Administración de Empresas e Innovación por la Universidad Simón Bolívar y profesional en Administración de Empresas por la Universidad de Cartagena. Es docente investigador con más de 3 años de experiencia, investigadora senior según convocatoria 833 Miniciencias, adscrita al grupo de investigación de SOGE, categorizado en A, líder del semillero de investigación Génesis. Es investigadora adscrita a varias redes especializadas, ponente nacional e internacional, autora de muchas publicaciones. El área de experticia es innovación, desarrollo profesional y competitividad. Evaluó y ejecutó proyectos de investigación sobre capacidad de innovación y su influencia en el desarrollo organizacional en pymes del sector de alimentos y bebidas. Estrategia social de la cultura mocana del territorio de Malambo. Me da mucho gusto cederle este espacio, profesora Heidi Margarita Rico Fontalvo. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, profesor. Gracias por la presentación, profesor maestro Magaña. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Un segundito. ¿Me pueden, por favor, pues confirmar si ya están visualizando Adelante, lo maestra. que estoy compartiendo? Ok, bueno, muy buenas noches nuevamente. Aquí, pues, después de esa presentación de la maestra Helen, muy completa sobre el tema de planeación estratégica, yo voy a abordar lo referente a proyecto de diagnóstico estratégico y prospectiva y empresa. Entonces, cuando hablamos de este tema, de la parte de proyectos de diagnóstico estratégico, concluido ese análisis de diagnóstico estratégico y el direccionamiento estratégico, ya muy bien explicado por la maestra Helen, la compañía debe iniciar la etapa de formulación estratégica, la cual consiste en seleccionar los proyectos, esos proyectos estratégicos o áreas estratégicas que han de integrar el plan estratégico corporativo. Entonces, es cuando entramos a hablar que los proyectos estratégicos son el resultado de analizar las opciones estratégicas y de dar esa prioridad a cada una de estas, ¿cierto? En las empresas, seleccionando aquellas en las cuales la compañía debe tener un desempeño excepcional para lograr sus objetivos y también, pues, su misión y su visión, así como le explicó la maestra Helen. Esos proyectos estratégicos son pocos, pero son importantes y también son vitales en las empresas. Son en realidad la clave, los factores clave de éxito de cualquier empresa. Entre esos proyectos estratégicos podemos mencionar la modernización tecnológica, puede ser también un proyecto estratégico, la reingeniería organizacional, el plan global de mercadeo, lo que tiene que ver con calidad total, servicio al cliente y el plan estratégico de talento humano, ¿cierto? Podemos decir que los proyectos estratégicos deben ser, primero, explícitos, segundo, consistentes, tercero, pocos y vitales y dinámicos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos que esos proyectos estratégicos deben ser, estimados estudiantes, respetados estudiantes, explícitos? Cuando hablamos de explícito es que los proyectos estratégicos, en cuanto al tema a la consolidación de las fortalezas, es atacar las debilidades, ¿cierto? Aprovechar las oportunidades que me brinda el entorno y anticipar el efecto de las amenazas. Entonces ahí viene cuando hablo de que sean consistentes.
Consistentes, se hace referencia a que los proyectos estratégicos deben ser consistentes porque esos proyectos estratégicos deben ser consistentes ¿con quién? Con los objetivos globales, ¿cierto? Y la misión. Por tanto, deben apuntar hacia el logro de esos objetivos y por ende hacia la visión de la empresa. Deben ser absolutamente pues necesarios y consistentes con el negocio. Así que cada objetivo debe concentrarse en uno o más proyectos estratégicos en la empresa. Cuando hablo de que deben ser pocos y vitales, es que los proyectos estratégicos deben ser pocos y se aconseja no más de 5 proyectos estratégicos con el fin de facilitar esa monitoría y ese control, ¿cierto? Cuando hablo que son dinámicos, es que esos proyectos estratégicos los proyectos estratégicos deben conducir a la acción y por ende también deben empezar con la palabra debemos, ¿cierto? Debemos o necesitamos. Ejemplo de proyectos estratégicos, debemos modernizarnos en la empresa tecnológicamente, también debemos conocer mejor las necesidades y las expectativas del cliente y de la competencia. También otro punto importante es que necesitamos reducir los costos a todo nivel. Otro punto puede ser, debemos innovar, ¿cierto? Y lanzar nuevos productos. También necesitamos controlar los factores de riesgo. Otro punto importante es que necesitamos mejorar la calidad del producto o servicio, o debemos estimular la participación y la capacidad de nuestros talentos, de nuestro talento humano, ¿cierto? Entonces, para la selección de los proyectos estratégicos deben tenerse en cuenta unos puntos. ¿Cuáles son? La misión y la visión, ¿cierto? La razón de ser. La misión es la razón de ser de la empresa. Entonces, la misión y la visión corporativa el proyecto estratégico es consistente con la misión de la empresa y contribuye al logro de su visión. Los objetivos corporativos, los proyectos estratégicos permiten y facilitan el logro de los objetivos. Los proyectos estratégicos debe señalar hacia los pocos vitales, ¿cierto? Como ya lo mencioné, o sea, deben apuntar hacia áreas en las cuales la empresa debe tener ese desempeño excepcional para asegurar su éxito en el mercado. Entonces, son aquellas áreas en las cuales las cosas tienen que ir en la empresa muy bien. Y cuando me refiero a coincidir con las áreas funcionales, es que pueden o deben coincidir con las áreas funcionales o cubrir las actividades transfuncionales en la empresa. Por ello, también los proyectos estratégicos deben ser el resultado del consenso de la alta gerencia del nivel institucional sobre las áreas prioritarias de preocupación. Ahora bien, cuando hablamos de esos nuevos retos, no sé si tienen preguntas hasta aquí. Ok, prosigo. Cuando hablamos de los nuevos retos de la gerencia que tiene que ver con el tema de alineamiento estratégico, podemos decir que el nuevo reto de la gerencia moderna está en que el de formular y elaborar un plan estratégico no es suficiente, porque no basta con una buena estrategia, esta debe operacionalizarse e inspirar todo el sistema gerencial de la organización, ¿cierto? Muchas organizaciones, estimados estudiantes, tienen planes estratégicos, pero estos no se reflejan en el puesto de trabajo de cada colaborador, ¿cierto? Es más, en muchas empresas, el direccionamiento estratégico, así como nos lo explicó la profesora Helen, es una cosa y otra, bien distinta, ¿cierto? Es la operación diaria, ¿cierto?, de las empresas. En otras palabras, o sea,
aún más grave, hay una falta de ¿qué? Hay una falta clara de consistencia entre la formulación estratégica y la realidad del día a día de la empresa. Entonces, esta falta de consistencia ha sido como uno de los factores más relevantes en las crisis empresariales, ¿cierto? De las que tanto oímos y las que hemos estado escuchando también en estos días, ¿cierto? Que afecta, ¿por qué qué? Porque afecta la credibilidad de las empresas frente a los clientes y al mercado. Y credibilidad porque tiene que ser una credibilidad interna y externa, ¿cierto? Es un factor clave de éxito ante un mercado cada vez más turbulento y en crisis. Entonces, esos aberrantes comportamientos de empresas son una muestra de la inconsistencia empresarial y la pérdida de credibilidad frente a sus accionistas, a sus grupos de referencia, lo que llamamos los stakeholders, ¿cierto? Entonces, esa corrupción, que es lo mismo que hablar de la corrupción corporativa, como ha sido llamado este fenómeno, afecta a de las empresas y la credibilidad se convierte en el factor clave de éxito en todas las empresas. Pero si esta pérdida de credibilidad externa es clave, ¿qué no decir de la falta de credibilidad interna en las empresas? Cuando una organización deja de creer en sus líderes, en sus directores, en sus jefes, en sus gerentes, cuando sus acciones se contradicen con lo que afirma, cuando las decisiones van en contravía de los principios que se pregonan, ¿cierto? Se pierde confianza y se pierde a la vez esa competitividad. Entonces, ahí es donde vemos que el alineamiento estratégico y consistencia son elementos centrales en la gestión moderna de las empresas. Entonces, como vemos, aquí hablamos de 3 tipos de alineamiento estratégico. Entonces, hablamos de uno vertical. ¿A qué nos referimos con ese tema del alineamiento vertical? Entonces, cuando hablamos de alineamiento vertical, hacemos referencia o se entiende por ese tema de alineamiento vertical el conjunto de programas, acciones que una organización realiza para lograr que sus colaboradores conozcan e incorporen la estrategia de la empresa. Ejemplo claro es cuando ejemplos de programas de alineamiento vertical son aquellos que realizan las empresas para difundir su plan estratégico a toda la organización, con el objetivo de que todos sus miembros, ¿cierto? Todos sus miembros conozcan el direccionamiento estratégico, el direccionamiento de la organización, y eso podemos hablar de los talleres, podemos hablar de eventos especiales que son estratégicos y comúnmente son utilizados para lograr esta primera etapa de una visión empresarial compartida por todos los miembros de la empresa. Cuando hablamos de ese alineamiento horizontal, ya hacemos referencia a que ese alineamiento lo que busca es cómo compatibilizar los procesos con las necesidades y expectativas de los clientes, ¿cierto? Aquí las empresas definen esa cadena de valor del negocio, identifican sus procesos claves y los de soporte y los integran con las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, para lograr este objetivo de alineamiento, las empresas, las organizaciones revisan sus procesos, eliminan los destructores de valor y hacen esa reingeniería de dichos procesos y es también el de conocer al cliente es la clave para ese mejoramiento. Otro punto importante es el del alineamiento integral. Y cuando hablamos de alineamiento integral, independientemente del alineamiento vertical y del alineamiento horizontal, no logran la integralidad, ¿cierto? No logran la integralidad que requiere la orientación estratégica de una organización.
Entonces, una visión compartida solo se logra cuando la estrategia, los procesos, los colaboradores y los clientes están totalmente alineados a estos procesos. Se le denomina como alineamiento integral. Es cuando una organización hace esfuerzos en el logro de solamente uno de los alineamientos, se desgasta y no alcanza todos los esfuerzos para tener una sola orientación y objetivos